Ayúdanos, Dios, a ver con claridad qué es lo que tú tienes y quieres para nosotros de hoy en adelante. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y todos dijeron amén. Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre el hilo escarlata que vemos a través de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de 66 diferentes libros o cartas escritos por diferentes escritores. Estamos hablando de un solo libro, la Biblia. Tal vez lo que tienen en común, aparte de la pasta, es que hay solo un famoso, un personaje estelar, y ese es Jesús. Y una de las cosas que tú y yo vamos a ver a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de esos 66 libros y cartas, es que entretejido encontramos el tema de sacrificio y de sangre. Tal vez no es algo de que hablemos hoy en día muy común, pero ¿por qué la sangre es tan importante? Bueno, la sangre, ya sea de humanos o de animales, es un líquido de alto complejo que contiene células, alimento para los tejidos, oxígeno, anticuerpos de enfermedades, hormonas, y cuando está en equilibrio, mantiene la salud y el bienestar de uno. Podemos decir que la vida física está en la sangre. La sangre tiene mucho valor. Cuando tú y yo regresamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, tú y yo leemos de la primera familia, Adán y Eva, y como ellos vivían en un lugar llamado Edén, donde ellos tenían comunión, armonía con Dios, un día ellos entran en rebeldía y pecan contra Dios, el primer pecado registrado. ¿Y qué hacen ellos? Sintiendo mucha culpa y sintiendo mucha vergüenza, ellos toman unas hojas y se tapan porque se dan cuenta que están desnudos. Y eso no es algo que ellos habían sentido antes, pero esa vergüenza que trajo el pecado a su vida. De pronto escuchan la voz de Dios que los está llamando, y no es porque Dios no sabía dónde ellos estaban. Dios sabe dónde tú estás en cada momento de tu día, en cada tiempo de tu vida, sino que Dios les estaba dando a ellos la oportunidad de que salgan claro, y vamos a hablar las cosas sobre lo que han hecho, pero ellos no se esconden, sabiendo que Dios es puro y nosotros ahora somos impuros por nuestro pecado. Y Dios, para restaurar esa armonía que se había perdido, vemos el primer sacrificio registrado en la Biblia, porque dice allá en Génesis que Dios toma piel de animal para cubrir las partes de ellos. Ahora, para que hubiera piel tuvo que haber un sacrificio. Un animal tuvo que haber dado su vida para que le quitaran ese pellejo y ponerlo al cuerpo humano para taparle de ese pecado. Y ahí es donde vemos una vez más el hilo escarlata. Es una vez más donde vemos el sacrificio y la sangre que se tuvo que hacer. A mí me gusta mucho comerme un buen bistec en la parrilla, pero te voy a ser sincero, no me gusta matar los animalitos. Y a lo mejor dices, Darío, qué hipócrita, porque tú tienes ovejas en casa. Ya nos dijeron, sí las tenemos en casa, pero mi esposa no me las deja comer. Y como les he dicho, cuando yo le pregunto a ella por qué no, y dice porque son mascotas. Le he preguntado, bueno, ¿qué define un mascota? Y dice, porque les ponemos nombres. Muy fácil, no le pongas nombre y déjame comerme una borreguita. Pero dice que no. La verdad es esta, que me gusta comerme la carne, pero no me gusta el proceso. Se me hace muy cruel. Y esto me recuerda de un amigo que estuve platicando con él hace tiempo atrás, y me contó la historia que a su trabajo llegó una persona necesitada de plata, y para tratar de recaudar fondos estaba vendiendo cabritos, y le pregunta a mi amigo que si quiere comprar un cabrito, y mi amigo en realidad no quería, pero sí le gusta la carne tiernita del cabrito. Y dijo, está bien, ¿cuánto? No, pues ¿qué tanto? Le quería pagar, dijo el señor, no, tienes que pasar a mi casa, ahí en el ranchito es donde tengo el cabrito. Mi amigo, pensando que iba a llegar, iba a encontrar un refrigerador donde tenían el cabrito ya limpio, ya destrozado, ¿verdad? Y dice que llega él y ve unas cabras y ve unos cabritos, brinque y brinque y jugando. Y entonces le llega con el señor y llega con el dinero en la mano. El señor toma el dinero y le dice, escoja. Y dice, ¿cómo? ¿Qué se refiere? Escoge el cabrito que tú quieres.
Y dice, es que yo ya se lo pagué, yo vengo por un cabrito listo para la parrilla. Dijo, te lo voy a dar muy fresco, tú lo escoges. Y dice mi amigo, iba yo con mi esposa y mis 2 hijos, de pensar de que mis hijos están jugando con estos animalitos. Ahora le voy a decir, tráeme ese, hijo, porque es el que vamos a cenar. Yo le dije, Señor, no, quédese con el dinero y quédese con el cabrito. Y muchas veces no nos gusta hablar de la sangre o del sacrificio, pero sí nos gusta comer la hamburguesa, ¿verdad? Génesis 3:21, hablando de el sacrificio, hablando de sangre, dice que Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber sangre. Más allá, el profeta Isaías dice esto: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aquí hablando Dios, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y cuando esa armonía o esa comunión entre el hombre y Dios se rompió, Dios no abandonó al ser humano. Dios ama al ser humano. Y Dios elige a una persona llamada Abraham para una vez más compartirle el plan a Abraham y poder restaurar aquella cosa que se había rompido, aquella armonía. Y le dice a Abraham, yo quiero que tú tomes unos animales, quiero que los mates, quiero que los partas por el medio y divida las 2 secciones. Este se llamaba un pacto. Y para que se cumpliera este pacto o entrar en ese acuerdo, las 2 personas que entraban en este pacto tenían que caminar en el medio de estas 2 secciones de los animales. Y era un simbolismo, era un decir: lo que le pasó a estos animales, que sea también nuestro destino si rompemos el pacto. Y ahí Dios es el que camina con Abraham al medio de esos animales. Lo encontrarás en Génesis capítulo 15. Y Dios ahí entra en pacto con el hombre. Adelantemos la cinta, porque a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasará cuando ese pacto se rompa? Tiene que haber sacrificio y tiene que haber sangre. Y una vez más podemos ver el hilo escarlata a través de la Biblia. ¿Quién pagará? ¿Quién pagará? Depende. Si Dios es el que quiebra el pacto, Dios pagará. Pero si el hombre es el que rompe ese pacto, el hombre tiene que pagar. Pero el precio era tan severo que el hombre no tenía suficiente plata, no tenía suficiente para restituir aquello que se había rompido. Y es donde entra Jesucristo, que lo vemos una vez más allá en el Nuevo Testamento. Después de mucho tiempo que Dios entró en este pacto con la humanidad, ahora se encuentra el pueblo de Dios como esclavos en Egipto. Se encuentran ahí después de muchos años de estar bajo esclavitud. Ellos están clamándole a Dios: Dios, no te olvides de nosotros, Dios, sácanos de este lugar. Y vemos una vez más aquí el hilo escarlata. Y allá en Éxodo capítulo 12 somos introducidos a lo que hoy conocemos como la Pascua. Y Dios les dice al pueblo de Israel, a su gente: esta noche va a pasar el ángel de la muerte, va a pasar por todo el campamento. Si no quieren perder su vida, sus primogénitos, tienen que sacrificar un animalito. Tiene que haber sacrificio y tiene que haber sangre. Tomen la sangre de ese animalito y pónganlo en los postes y en el dintel de la puerta de ustedes, para que cuando pase el ángel de la muerte vea la sangre y pase por alto esa casa y no cobre muerte en ese lugar. Eso es lo que tú y yo conocemos como la Pascua. Ahora, Pascua viene de la palabra hebrea Pesach, que en español significa paso o salto. Cuando tú y yo celebramos la Pascua, damos gracias a Dios que el ángel de la muerte está pasando sobre nosotros o nos pasa por alto, que no llega la muerte en nosotros. Es lo que estamos celebrando. Hoy en día se sigue celebrando como el día de la expiación, Yom Kippur, que es en el año o en el calendario Israel o judío, es uno de los festivales más populares, porque ellos reconocen que cuando se ha cometido un mal requiere justicia, restitución.
Si yo voy manejando por la carretera y me llegas a chocar, a lo mejor te bajas de tu carro, aceptas responsabilidad, me pides perdón, te voy a extender el perdón. Pero tu perdón no arregla mi carro. Como quiera tienes que restituir, tienes que reparar el mal que se hizo con lo correcto. Es lo que es expiación, es eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En el Antiguo Testamento lo vemos a través de un chivo expiatorio. En el Nuevo Testamento lo vemos a través de Cristo, donde un tercer partido tiene que venir para restaurar aquello que se había perdido. Y algunos no comprenden o no entienden o no aceptan esto. Dicen, ¿cómo? Si en realidad era entre tú y yo, ¿por qué tiene que venir otra tercera persona a restaurar o a componer aquello que estuvo mal? Me pongo a pensar yo, bueno, si mi perro se sale de la casa y llega a morder al vecino, que ojalá que no porque quiero mucho a mi vecino, pero llega a morder al vecino, ¿a poco el vecino va a demandar al perro? ¿A poco el vecino va a pedir que el perro le pague por sus costos médicos, sus gastos médicos? No, va a venir sobre mí. Ahora, yo soy una persona tercera y libre de pecado o de falta porque yo estaba dentro de mi casa viendo las caricaturas cuando el maldito perro se salió y mordió al vecino. Pero alguien tiene que restituir. Una tercera persona, muchas veces inocente. La cultura hebrea antigua, ellos practicaban esto, la expiación. Y lo que ellos hacían, ellos tomaban 2 cabras. Una cabra, la degollaban y ponían la sangre sobre el arca. La segunda cabra, lo que hacía el sumo sacerdote, él tomaba esta cabra y todos los pecados del pueblo los tomaban y en voz alta los nombraban. Y mientras que el sumo sacerdote los estaba nombrando, sus manos estaban sobre este chivo expiatorio. Y lo que él estaba haciendo es, él estaba poniendo toda la carga, todos los pecados sobre la cabeza de este chivo o esta cabra. Después el sumo sacerdote lo que hacía es tomaba esta cabra, la sacaba del pueblo, de la ciudad, se le llevaba al monte lejos, donde la cabra no pudiera regresar. Regresaba después el sumo sacerdote y le decía al pueblo, sus pecados son perdonados. Porque lo que acababan de hacer es, acababan de haber puesto sus pecados sobre ese chivo expiatorio y ese chivo había pagado el precio por todos los demás. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Por qué esto es importante? Porque avancemos al Nuevo Testamento. Ahora conocemos a Juan el Bautista, que es el primo de Jesús. Y fíjate lo que dijo Juan cuando él vio a Jesús acercarse a él. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan esto lo estaba diciendo a un público judío. Cuando Juan dijo estas palabras, ellos sabían exactamente lo que Juan estaba tratando de decir. Jesús es el Mesías que hemos estado esperando. Todos nuestros pecados van a ir sobre la cabeza de Jesús. Él es el que va a pagar el precio por cada uno de nosotros. El día que murió Cristo en la cruz por nuestros pecados fue el día 14 del calendario judío de Abib. Fue cuando Jesús tenía aproximadamente 33 años de haber vivido en esta tierra. Y se cree que la tercera hora, como lo describe la Biblia, venía siendo las 9 de la mañana. El sumo sacerdote de Israel, en ese momento, él estuviera atando el cordero pascual al altar para ser sacrificado. Tenían que pasar algunas horas. Mientras que el sumo sacerdote estaba haciendo esto en el templo, Jesucristo también estaba siendo llevado a juicio. Y afuera de la ciudad, Jesucristo lo pusieron sobre un madero, sobre una cruz, y estaban a punto de crucificarlo. Finalmente, a la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde, el sumo sacerdote ascendía. Él ascendía al altar en el templo y sacrificaba el cordero pascual. Iglesia, en ese mismo momento, en el monte de Calvario, Dios Padre, nuestro sumo sacerdote, Él colocó sus manos
sobre su Hijo unigénito, sobre Jesucristo, poniendo la carga de tus pecados y los míos sobre Él. Y Él estaba pagando el precio por cada uno de nosotros. Tenía que haber sacrificio y tenía que haber sangre. Y Jesús, en esa hora, levantó su rostro tal vez salpicado de sangre por la golpiza que le habían dado. Y Él dijo: consumado es. Primera de Pedro 2:24 dice el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido santos. Las mejores noticias que has escuchado toda la semana. Por sus heridas ustedes han sido santos. En la cruz nuestra culpa fue con tu familia. Amén, iglesia. Espero que lo estés haciendo. Mi esposa, mi hija y un servidor estaremos transmitiéndote este mensaje este miércoles. El mensaje de la cruz. Algo estaba mal en este mundo y necesitaba ser corregido. No estoy hablando de la economía, la política o la ideología, sino que de la maldad y el fracaso moral dentro de mí como dentro de ti. No te equivoques, todos somos culpables. El único inocente, el único perfecto, el Señor Jesús, que pagó el precio por ti. Llevamos culpa, llevamos pecado, pero Dios dice: no tiene que ser así. Ya se pagó el precio por cada uno de ustedes. Pero Dios es un caballero que no te obliga a aceptarlo, sino que te da la oportunidad de hacerlo. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 8:1: ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te lo repito, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, tus pecados del pasado, del presente y los que vas a cometer han sido perdonados y no hay condenación si estás en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Habrá un día del juicio final donde cada uno de nosotros estaremos delante de Dios Padre, el sumo sacerdote. Y en ese día, ese es el día final para toda la humanidad. Cada persona estará delante de Dios. Y tu destino eterno estará basado tal vez en la decisión que tú tomes el día de hoy. No estará basado en qué tan mal persona seas, aunque uno de ustedes son pecadores espectacular. Algunos de ustedes son pecadores muy regular y muy aburridos, pero hay algunos de ustedes que saben vivir la vida loca, Y cuando tú estés delante de la presencia de Dios en ese día del juicio final, y Él te haga esa pregunta: ¿quién expiará tu pecado? Porque sabes, en cualquier sociedad moral alguien tiene que pagar. Si alguien te choca, tú quieres que no solo acepten responsabilidad, pero también arreglen tu carro. Si alguien te debe un dinero, tú quieres que te paguen. O sea, buscamos justicia, buscamos juicio. Tendremos dos opciones delante de Dios cuando Él te haga esa pregunta: ¿quién expiará por tu pecado? La primera opción, tú puedes decirle: yo mismo, porque yo soy capitán de mi barco. Esa no te la recomiendo, Esa es una mala decisión, porque la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. El pecado es tan severo que no tienes suficiente plata, ni has hecho suficientes cosas buenas para entrar al cielo. Y vaya, esto no está basado en cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas has hecho. Seguido yo escucho que personas dicen: ay, es que es una persona buena. Eso no tiene mérito cuando estamos delante del Señor. El pecado es mucho más severo. Y muchas veces nosotros tomamos el pecado muy a la ligera. Ni reconocemos que hemos pecado contra Dios, porque decimos: hemos cometido un error. No, di lo que es. Hace unos días
Mi hija y yo estábamos teniendo un momento intenso de compañerismo. Ya te imaginas, ¿no? Una persona adulta con una niña de 7 años. Y estábamos hablando del mal que ella había hecho. Y dice ella: papá, ¿me perdonas? Y le digo: sí. ¿Pero por qué? Dice: porque me amas. No, ¿por qué te debo de perdonar? Dime. Y ella me dijo y aceptó culpa por lo que ella había hecho. Muchas veces nosotros no hacemos eso de adultos. Dios, perdóname por todas las cosas que he hecho en toda mi vida. Pausemos. Dios, perdóname por cómo te he negado. Te pido perdón. Perdóname, Dios, por cómo he tratado a mi cónyuge. Perdóname por cómo he tratado a mis hijos. Perdóname por las faltas de ganas que le doy al trabajo. No vamos a tener entrada al cielo por las buenas cosas que hemos hecho, pero tenemos que aceptar las cosas que no hemos hecho bien. No le hace cuántas cosas buenas tú hayas hecho. La segunda opción que tú tienes cuando Dios te pregunte: ¿quién expiará por tus pecados? Tú le puedes decir: tu hijo ya lo pagó por mí y lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Él fue el que pagó el precio. La segunda parte de Romanos 6:23 dice esto: porque la paga del pecado es muerte. Acuérdate, no va a ser por tus propios méritos ni por tus propios esfuerzos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo puedes decir tú: en Cristo Jesús, Señor mío. Acuérdate que no vas a entrar al cielo por la fe de alguien más, porque tienes palancas. No se practica así como en Latinoamérica, Bueno, tal vez un poquito, porque si conoces a Jesús vas a tener entrada. Pero tienes que conocerlo, no conocer de Él, sino conocerlo a Él. Imagínate que tú digas: bueno, he escuchado de Jesús, y le hablan a Jesús: a ver, Jesús, aquí tengo a Darío, ¿lo conoces? No, fíjate que no. Es que dice que he escuchado a ti, sí, pero yo no sé quién es Él. O sea, que tienes que caminar con Él. Aquí, iglesia, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación. Si tú tienes un buen amigo, ¿qué haces con ese buen amigo? Platicas, le hablas por teléfono. Últimamente, pues puro Zoom, porque en persona no se puede. Pero mínimo hay comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a conocer a Jesús si no quieres caminar con Él o has hablado con Él? El hilo escarlata apunta solo a un famoso, iglesia. El hilo escarlata apunta solo a Jesús. ¿Lo crees? Ponte de pie conmigo, por favor. No quiero que te vayas esta tarde calurosa sin no estar seguro de que Jesucristo es tu Señor. Es tu Señor. Y si hay algo de inseguridad, o a lo mejor piensas como Adán y Eva, porque cometiste un pecado en el pasado, tienes que correr, tienes que esconderte. Es lo que hace el pecado, Te quiere separar de la verdad, te quiere avergonzar en público. Pero no, Dios está haciendo contigo lo que hizo con Adán y Eva en aquel entonces. Él pagó el precio, sacrificando para restaurar aquello lo que se había perdido. Si esa persona eres tú, voy a pedir que todos inclinemos nuestro rostro. Sin pena, tú puedes levantar tu mano. Dios, esa persona soy yo. Yo quiero estar seguro en esta tarde que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. No quiero que haya duda. Entiendo, Dios, que no he vivido de la manera que tú deseas que yo viva, Dios, pero de aquí en adelante será diferente. Esa persona soy yo, Dios. Serio. Y dile en tus propias palabras: Dios Padre, reconozco mi pasado, reconozco mi pecado, te pido perdón, recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Entrego mi vida a ti. Hazme una persona nueva. Gracias por pagar el precio por mí. Gracias por recibirme. Gracias porque creo que de aquí en adelante paso de muerte a vida. En el nombre de Cristo Jesús oro esto, creo esto
declaro esto. Y todos dijeron, amén. Cantamos, iglesia. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los